Hermanos, es un gozo estar aquí una mañana más y ver el rostro de aquellos que estaban contagiados, que ya se han recuperado de la pandemia. Damos gracias a Dios porque Dios está con nosotros. Bien, como siempre le mandamos un saludo a todas las personas que a través de la televisión o a través del internet nos siguen y escuchan los mensajes. Y gracias a todos. Aleluya. Vamos a compartir una palabra en este día que la he titulado Hambre de la Palabra de Dios. Prepare su Biblia y siga los textos que están citados ahí en la televisión para que vayan viendo lo que dice la palabra de Dios acerca de tener hambre de la palabra de Dios. El primer texto que vamos a leer en esta mañana lo encontramos en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Y dice así este pasaje de la Escritura. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír, ¿qué cosa? Palabra de Jehová. Hambre de oír la palabra de Jehová. Repito otra vez el texto. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Aleluya. Y a través de la historia, hermanos, a través de la historia de la humanidad y de la historia del pueblo de Israel, hemos visto etapas, diferentes etapas, tiempos en los que ha habido hambre de Dios y tiempos en los que no ha habido hambre de Dios. Y todos sabemos lo que es tener hambre de alimentos, ¿verdad? Después de haber estado unos cuantos días, un día, 2 o 3, en ayunas sin comer, pues cuando llega la hora de entregar el ayuno, la boca se nos hace agua deseando la comida, ¿verdad? Pues lo mismo sabemos lo que es también tener sed de agua en un día muy caluroso, ¿verdad? Uno desea el agua porque se está deshidratando. El profeta Amós nos habla de manera profética unos 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla diciéndonos que vendrían días en los cuales Dios enviaría hambre de oír la palabra de Dios. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Y esos días en los que hubo hambre de oír la palabra de Dios llegaron al pueblo de Israel en la época de Nehemías, unos 400 y pico años antes de la venida del Señor Jesucristo, casi 200 y tantos o 300 después de que lo profetizara el profeta Amós. Y el pueblo de Israel había regresado, como saben todos ustedes, el pueblo de Israel había regresado a su tierra después de haber estado un periodo de 70 años cautivados o en cautiverio en Babilonia. Y en los 70 años de cautiverio, el pueblo de Israel no tenía ni palabra, ni tenía fiestas conmemorativas, ni tenía sacrificios, ni tenía Biblia, ni tenía sacerdotes que le ministraran, que le enseñaran al pueblo. No tenía nada de eso. Es decir, Israel sufrió el cautiverio en Babilonia y allí en ese cautiverio, fuera de su tierra, en el extranjero, allí ellos comenzaron a valorar lo que habían perdido. Habían perdido el templo, el sacerdocio y tantas cosas preciosas que ellos tenían, lo habían perdido. Y ahora están dándose cuenta de todo lo que tenían y la ausencia de todas esas bendiciones. Y hay un refrán bien conocido por ahí que dice que el bien no es conocido hasta que es perdido. Cuando lo pierdes, entonces dices, uy, estoy peor que como estaba. Estaba bien, pero ahora estoy peor. Y entonces, cuando tenías ese bien, cuando tenías esa bendición, no la valorabas en la medida en la que debieras de haberla valorado. Pero cuando lo has perdido, cuando el pueblo de Israel pierde el templo, la ley, el sacerdocio y todos son desperdigados y sacados de su tierra, entonces comienzan a echar de menos aquellas tremendas bendiciones que ellos tenían. Por eso el refrán es una verdad como un castillo que dice que el bien no es conocido hasta que es perdido.
Cuando lo pierdes, dices, lo tenía y lo perdí. Por eso, hermanos, si no valoramos lo que tenemos, lo perderemos. Lo perderemos porque muchas personas, por desidia, por indiferencia, por apatía, en lugar de agradecer a Dios todas las bendiciones que Dios les ha dado, pues se van debilitando y al final pierden lo mejor. El pueblo de Israel en la época de Nehemías estaban desesperados, hambrientos, sedientos de oír la palabra de Dios porque habían regresado del cautiverio después de haber estado 70 años fuera de su tierra. Tantos años sin la palabra de Dios y ahora quieren oír palabra de Dios. La desean tanto como cuando una persona desea comer después de haber estado en un ayuno de varios días. Cuando uno está en un ayuno de varios días, el día que dice voy a entregar el ayuno hoy, cuando se acerca la hora de la comida, parece que la boca se hace agua porque está uno hambriento, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el profeta Amós antes de que el pueblo fuera al cautiverio. El pueblo estuvo en el cautiverio, perdió la bendición, el sacerdocio, el templo y tantas cosas, y ahora, después de 70 años, regresan, pero están hambrientos. Dicen, queremos recuperar lo que teníamos era una bendición, pero por ser cabezones lo perdimos. Aquí en el verso 1 se ve el hambre de la palabra de Dios en el pueblo. Ya lo dice Nehemías, vamos al libro de Nehemías capítulo 8 versículos 1 en adelante, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, después de haber regresado del cautiverio, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. O sea que están sedientos, ellos toman la iniciativa. Y qué gozo para Esdras, ¿verdad? Para Nehemías y para todo el liderazgo. Decir, mira, la gente está sedienta, la gente quiere oír la palabra de Dios. Nos están pidiendo que traigamos el libro de la ley porque quieren enterarse. Han estado tantos años sin palabra. Y ahora ellos, el pueblo mismo es el que está pidiendo. Dice que el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Cuando un pueblo, hermanos, o una persona o una familia desea oír la palabra de Dios, es porque la quiere conocer y se la quiere aplicar a su vida. La Biblia dice que la fe viene por el oír, es decir, el deseo de escuchar la palabra de Dios. Se nota a simple vista quiénes son las personas que tienen hambre de la palabra de Dios y quienes no tienen hambre de la palabra de Dios. Cuando uno predica, pues uno ve quién recibe y quién está así con cierta desdén y desidia. Pero el que tiene hambre, come. ¿Verdad que la persona que tiene hambre de comida, de alimentos, come y come hasta saciarse? Pues el que tiene hambre de la palabra de Dios, come hasta saciarse, conociendo toda la palabra y se la come para ponerla en práctica, obviamente. Yo recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente 22 años, era recién casado y los testigos de Jehová venían por nuestra casa. Yo era un católico tradicional como todos los demás porque nací y me crié en una familia católico-romana y venían los testigos de Jehová. Y venían los mormones, los primeros mormones que llegaron aquí a Canarias en el año 1970 y poco, pues comenzaron a venir por mi casa y a hablarme de Dios y a hablarme del profeta José Smith, de la Biblia y los testigos de Jehová. Y yo estaba trabajando en una empresa en el aeropuerto de Gran Canaria y en esa empresa tenía un compañero que era un católico carismático, muy devoto de la Virgen y de la Iglesia y de la Biblia, y ese también me empezaba a hablar de Dios y yo no sabía qué hacer porque estaba entre fuegos, por un lado el católico carismático, por otro lado el mormón, por otro lado el testigo de Jehová, y yo no sabía qué hacer. Me encontré en esa encrucijada. Y entonces decidí, yo tengo que leerme la Biblia porque esta gente me habla, pero yo no he leído lo que ellos me dicen.
compré la Biblia, la lectura de la Biblia, comencé a leer la Biblia, a leerla, porque ellos fueron los que detonaron en mi vida el deseo el hambre de la palabra de Dios. Nunca había yo tenido en mi vida una Biblia en la mano, así que fui a la librería y compré mi Biblia católica y empecé a leerla. Yo decía dentro de mí, yo tengo que aclararme porque yo no puedo tomar decisiones así en un estado de duda, porque este me dice por aquí, el otro me dice por allá, el otro me dice para otro lado, pero todos ellos tienen una cosa en común, y es que dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Pues si la Biblia es la palabra de Dios, yo la voy a comprar y me la leí, como digo, en 3 meses. Todos los días leía yo 10, 12, 15, 20 capítulos de la Biblia y leía con un hambre, con una pasión, con una desesperación tremenda. Y el interés por la palabra de Dios lo tenía el pueblo de Israel, y ellos fueron los que le pidieron a Esdras que con el libro y se lo leyera a todo el pueblo enterito para que se pudieran enterar, ¿verdad? Y cuando uno lee, cuando uno escucha con atención, entonces ahí viene la fe. En el versículo 2 de este capítulo dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Hasta los niños que podían entender, con 6, 7, 8 años ya pueden entender. El primer día del mes, dice la palabra, allí está todo el pueblo reunido, hombres, mujeres, niños, que ya con 8 años los niños saben y entienden perfectamente porque ya saben leer. Con esa edad ya podían entender, por eso todo el pueblo está reunido en la plaza. Todos están atentos, todos están escuchando la palabra de Dios, como dice el verso 3 y 4, dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, fíjense lo que dice, desde el alba, a eso de las 7 de la mañana, desde el alba hasta el mediodía, las 12, la 1 del mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y mira lo que dice el texto, dice: y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Atentos, no se querían perder absolutamente nada, estaban atentos al libro de la ley, todos atentos, todos escuchando la palabra de Dios, todos tenían hambre de la palabra de Dios. El predicador está en un púlpito, está en una plataforma alta de madera para que todos lo puedan ver y oír, según dice el versículo 4. Y el escriba estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Es decir, un equipo de colaboradores, un equipo de escribas y de sacerdotes están allí en la plataforma, y allí está el predicador dando palabra, porque la gente no se quieren perder ni una coma, ni un punto, ni una coma, se quieren enterar, tienen hambre de la palabra de Dios. Desde el alba, dice la palabra, hasta a eso de las 7 de la mañana hasta el mediodía, pues estuvieron probablemente de 7 a 12, pues 5 o 6 horas ahí escuchando, y el profeta o el escriba leyendo la palabra. Nada de prédicas de vengan y estamos 20 minutitos y todo el mundo para su casa. No, ellos querían empaparse, ellos tenían un hambre tremenda de la palabra de Dios. Aquello no era un show, no era un espectáculo para entretener a la gente, era como un seminario intensivo para que todos supieran cómo vivir según lo establecido por Dios en la ley de Moisés. Eso es lo que era, un seminario intensivo. Venga, palabra, y esto dice por aquí y esto dice por allá, y la gente atentos, todos entendiendo la palabra de Dios. En el verso 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendita sea la gloria de Dios cuando hay atención, ¿verdad? Cuando la gente dice: voy a la iglesia para
enterarme, voy a la iglesia para entender, para conocer, para comprender, para luego aplicar todo el conocimiento que voy adquiriendo, lo voy aplicando a mi vida y lo voy poniendo en práctica y así voy a ir madurando. En el verso 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió. ¿Y qué fue lo que dijeron? Amén, 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 gloria a Dios, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Todos están adorando, rostro en tierra, en señal de adoración, en señal de respeto. Dice, amén, sí, Señor, lo que tú digas, tú manda, que nosotros estamos aquí para obedecer. Qué bendición esta, ¿verdad? El hambre que tenía el pueblo de la palabra de Dios. En el verso 7 sigue diciendo, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Es decir, que el escriba Esdras está predicando y lee un párrafo, lee 15 o 20 versos de la palabra de Dios y se detiene y para un momento. Y entonces los levitas y los otros colaboradores del predicador le dicen a la gente, ¿entendieron lo que ha dicho? Sí, yo entendí, pero me tengo una duda sobre esto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues mira, quería decir esto y esto, porque claro, una multitud grande, pues tenía que tener el predicador tenía que tener muchos ayudantes para irle explicando, de manera que leía un párrafo de la ley, se detenía y durante unos minutos la gente podía preguntar a los levitas que estaban allí cerca, ¿y qué quiso decir con esto? ¿Y qué quiso decir con lo otro? Y se les explicaba y la gente entendía. El escriba Esdras lee, como digo, un párrafo de la ley y se detiene o para unos minutos para que los levitas del verso 7, estos que acabo de leer, puedan hacerle entender al pueblo y desaparezcan las dudas que el pueblo tiene. Luego se lee otro párrafo y se le explica a la gente el significado. Y así durante 5 o 6 horas, desde el alba hasta el mediodía, leyendo palabra y explicándole. Leían, dice el verso 8, leían en el libro de la ley de Dios claramente. Eso es muy importante, entender lo que se está leyendo. Leían claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura y le daban ejemplos, ilustraciones. Cuando una persona se queda trabada y no entiende, dicen, no, mira, esto quiere decir esto y esto, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Todo el pueblo lloraba, dice la palabra de Dios en el versículo 9. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, porque estaban llorando, estaban todos quebrantados, llorando. Ay, Señor, cuántos errores hemos cometido por no conocer la palabra de Dios, cuánto hemos sufrido como pueblo, como nación, por haber sido tercos y por haberle dado de lado a la palabra de Dios. Pero ahora estaban todos llorando, quebrantados, humillados. Y ahí están los levitas y le dijeron a todo el pueblo, miren, hoy es un día santo a nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, dice, lloraba oyendo las palabras de la ley. Quebrantamiento, ¿verdad? Reconocimiento del pecado. Todo el pueblo llora, las lágrimas en los ojos muestran el dolor que las personas sentían por haberle ofendido a Dios. Cuando una persona se quebranta, reconoce su pecado, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que estemos quebrantados,
que estemos rotos, que no contendamos con Dios, que digamos, sí Señor, lo que tú digas es verdad, he tenido desidia, desinterés, apatía, Señor, me ha ido mal y me he olvidado de ti, perdóname, hoy vuelvo a ti arrepentido, y todo el mundo llorando, de verdad reconociendo su pecado. Y hermanos, así estuvo el pueblo 7 días, una semana entera, no es que fue un día solo, fueron 7 días desde el alba hasta el mediodía, ahí un seminario intensivo, 5 o 6 horas cada día, y así durante una semana entera. Lo dice el verso 18 de ese mismo capítulo, dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces aquí vemos que el pueblo durante una semana entera estuvieron haciendo un seminario intensivo, enterándose de todas aquellas cosas que por años las tenían olvidadas. Y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, esto es una pincelada del Viejo Testamento, pero si nos vamos al Nuevo Testamento y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, abran por favor su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 6 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Hechos 20, 6 en adelante. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué dice que estaban reunidos? Para partir el pan. El primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo, ¿verdad? El domingo se reunían los discípulos para partir el pan, es decir, para celebrar la Santa Cena en conmemoración a Jesucristo que resucitó el primer día de la semana. Y dice que Pablo les enseñaba la palabra, habiendo de salir al día siguiente. Es decir, Pablo tenía previsto al otro día irse de la región y viajar a otro lugar. Y dice que habiendo de salir al día siguiente, empezó a predicar. Dice, tengo que aprovechar esta oportunidad. Y convocó a la gente para que escucharan la palabra de Dios. Y se pegó allí toda la noche dando palabra. Verso 8 al final del verso 7 dice, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso, la predicación, hasta medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba o predicaba larguísimo. Dice que vencido del sueño cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, es decir, celebrado la Santa Cena y comido, siguió hablando. Ya el discurso que se había pegado hasta eso de las 3, las 4 de la mañana ya era larguísimo, pues a esa hora suben, celebran la Santa Cena y continúa Pablo hablando. Este hombre no tiene límite, no para de hablar y la gente no para de escuchar. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, es decir, que le amaneció toda esa noche predicando, celebrando la Santa Cena. Y dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces aquí vemos el hambre también, el hambre del pueblo de Israel cuando regresa del exilio, y el hambre de la iglesia en el Nuevo Testamento donde Pablo está predicando. Ahí está Pablo predicando desde las 7 o las 8 de la tarde hasta las 7 o las 8 de la mañana, predicando la palabra y la gente escuchando y recibiendo bendición. Hay que tener ganas de verdad para estar toda una noche escuchando y hablando de la palabra de Dios. Amén. Para eso hay que tener ganas, hay que tener hambre. Si no tiene hambre no aguanta un par de horas, enseguida se queda dormido
y se quiere ir. Pero la persona que tiene interés dice, esto hay que aprovecharlo. Y tenían que aprovechar al apóstol Pablo, porque antes no se viajaba tan rápido como se viaja hoy en día. Y Pablo tenía mucho que decir y empieza a decirle, y la gente recibe. En una conferencia de 12 horas se puede hablar, porque ahí estuvo Pablo desde el anochecer hasta el amanecer, casi 12 horas ahí dando palabra y hablando. Ahí se puede hablar de todos los asuntos de la vida. Se puede hablar de la familia, del trabajo, de la religión, de las relaciones entre los hermanos. Se puede hablar de muchísimas cosas. Y allí está Pablo dando palabra y la gente comiendo palabra. Tenían hambre de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de gente incrédula, con estilos de vida mundanos, con estilos de vida carnales, que ellos tratan de influenciarnos a nosotros para que nosotros sigamos los caminos de ellos. Pero la Biblia nos dice a nosotros que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Nosotros tenemos que tener las cosas bien claras, estar bien formados doctrinalmente, conocer bien la palabra de Dios para estar firme, para no estar titubeando o tambaleándonos. Y necesitamos estimular el apetito por la palabra de Dios en la familia. Amén. Necesitamos, venga, come palabra. El padre dándole palabra a los hijos y trayéndolos a la iglesia para que reciban palabra. Hay que despertar el hambre por la palabra de Dios y por todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Y eso nos toca a nosotros, ¿verdad? A cada uno en particular le toca decir, yo tengo que comer más, yo tengo que despertar el hambre, el apetito por la palabra de Dios. Encontramos hoy en día muchas personas que dicen ser cristianos, pero ¿sabe? Están anoréxicos, están con bulimia espiritual. Y todos sabemos lo que es la anorexia y la bulimia. Ustedes seguramente habrán visto esas chicas que están flacas y que están en los huesos, que están esqueléticas, porque no comen. Les han enseñado y le han metido en la cabeza la idea de que así, estando flacas y delgaditas y en el chasis, que así pueden ser modelos en las pasarelas de la moda. Y entonces dejan de comer y se van consumiendo y se ponen anoréxicas y el estómago se le va cerrando y pierden el apetito. Así hay muchos que espiritualmente se consideran cristianos y siguen los patrones de la vida del mundo, lo que el mundo les dicta, en lugar de decir, no, yo soy un cristiano, no tengo nada que ver con los principios del mundo, yo voy a tomarme las cosas de Dios en serio. Pero no siguen la dieta de la Biblia, sino la dieta del mundo. Estamos llamados a seguir la dieta de la palabra de Dios. Estamos llamados a tener hambre y usted puede despertar el hambre. Aleluya. Alimentarnos. Tenemos que alimentarnos del pan de vida, alimentarnos de la palabra de Dios, como dice el Señor en el Evangelio según San Juan. Ya voy concluyendo. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22 en adelante, donde dice la palabra, el día siguiente la gente que estaban al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, no, por eso no me están buscando, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La gente está buscando a Jesús, pero ¿por qué lo buscan? Porque quieren volver a llenar el estómago otra vez, porque el día anterior Jesucristo había multiplicado los panes y los peces y todo el mundo comió hasta saciarse. Dice, qué bien, una comida fantástica y gratis, no pagamos ni un solo euro. Entonces la gente no le estaban buscando
porque Jesucristo es el pan de vida espiritual. Ellos pasaban por alto el milagro les daba igual, ellos lo que querían era volver a comer. No le dan importancia a lo espiritual, solamente le importa lo material. A aquella generación lo único que valoraban era lo material, lo espiritual no. Y el Señor Jesucristo, al ver esa mala actitud en el corazón de la gente, le dice, en el verso 27, le dice, trabajad no por la comida que perece, no por la comida, el pan, la carne, el pescado, no trabajen por eso, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Preocúpense de lo espiritual, busquen lo espiritual. Claro que lo material el Señor lo va a dar también, porque la Biblia dice que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, lo material, el Señor lo va a ir añadiendo. Pero hay gente que no, dice no, al revés, vamos a buscar lo material primero y después si sobra tiempo buscaremos de Dios. No, así no es. Lo material es de carácter temporal, pero lo espiritual es de carácter eterno, hermanos. En el verso 28 la gente pregunta, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí están preguntando y Cristo les responde a la pregunta de la gente. En el verso 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, yo soy el Mesías, crean en mí y crean en todo lo que yo estoy enseñando, no estén solamente esperando que multiplique los panes y los peces, no, la Biblia dice que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, no eso de quedarse de brazos cruzados y esperar que Dios mande el pan del cielo como pasó cuando Israel estaba en el desierto, eso ya no se vuelve a repetir. Eso fue una excepción a la regla, pero lo normal es que el hombre trabaje y se gane el pan con el sudor de su frente, pero que ponga a Cristo primero. Por eso le dice Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es suficiente creer que Dios existe, porque muchos malinterpretan lo que es la palabra creer. Ah, sí, yo creo. Tanta gente cree, pero ¿obedecen? No obedecen. Dice, sí, yo creo que tiene que haber algo más allá del sol, de la luna, de las estrellas, porque la creación, el reino animal, mineral, vegetal, este mundo tan hermoso, no puede existir por casualidad. Y creen en la existencia de Dios, pero eso no es lo que significa la palabra creer. La palabra creer significa poner en práctica lo que uno cree, poner en práctica lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Entonces, en el verso 30 vemos que cuando el Señor les dice que crean en Él y que lo reciban de todo corazón, que nazcan de nuevo, dice que le dijeron, ¿y qué señal haces? Fíjense cómo estaba la gente de aquella época. ¿Qué señal haces? Pero es que no vieron todas las señales que hizo el día anterior multiplicando los panes y los peces, que no se sacian, solo quieren señales, milagros. ¿Qué señal haces? Pues tú, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos. ¿Qué cosa? Para que veamos y te creamos. La Biblia dice, bienaventurados los que sin ver han creído. Pero esta gente dice, no, a ver, haz milagros aquí para nosotros verlos y después creer en ti, al revés, para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? ¿Qué milagro haces? Pero que no fue suficiente los milagros que hizo el Señor Jesucristo, sanaba a los enfermos, resucitaba a muertos, multiplicaba los panes y los peces. Pero esta gente están ciegos espiritualmente. Y mira lo que dice en el verso 31, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesucristo es el pan de vida eterna, aleluya. No fue suficiente la multiplicación de los panes y de los peces del día anterior para la gente.
Cristo es el pan de vida, el que satisface el hambre de Dios. Él es el modelo a seguir. Es a Él a quien tenemos que entregarle nuestra vida, nuestro corazón. Bendito sea Dios. El pan del cielo, el verso 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo se presenta como el pan de vida, pero la gente seguía siendo incrédula. Podían ver los milagros y seguir siendo incrédulos, siendo desobedientes. El Señor conocía que aunque la gente habían visto los milagros, no creían que habían visto los milagros y todavía seguían incrédulos. No creían, no cambiaban su actitud de incredulidad. Y a veces, hermanos, pensamos equivocadamente que si Dios comienza, y yo lo llegué a pensar en mis primeros años de cristiano, yo llegué a pensar que si Dios comienza a sanar los cojos, a hacer oír a los sordos, a que los mudos hablen, los paralíticos caminen, resuciten los muertos, que la gente así se van a convertir y van a creer. Pensaba yo eso. Y yo sé que mucha gente lo piensa, uy, si Dios hiciera milagros y sanara a los enfermos y los paralíticos caminara y los muertos resucitara, entonces habría un avivamiento. Pues no es así. Sí, correría mucha gente a ver, por curiosidad, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, aleluya. No viene la fe por presenciar milagros. El oír con fe es lo que trae la bendición. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor dijo, bienaventurados los que sin ver. Eso tiene más valor. No estamos viendo milagros. No estamos viendo muertos que resucitan ni paralíticos que se levantan de la silla de ruedas. Pero creemos en el Señor. Eso tiene más valor que empezar a creer por haber visto. Y concluyo ya con Mateo el verso 36 de este anterior pasaje dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me habéis visto, dice el Señor en el verso 36, no creéis. Seguían siendo incrédulos. Y Él se está presentando, soy el pan de vida, yo soy, pero no creen todavía. Y como digo, en Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen ¿qué cosa? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los hombres y las mujeres que tienen hambre y sed de justicia, de la palabra de Dios, y tienen un interés fuera de lo común, y la estudian y la investigan, y se meten en serio con Dios. Gloria a Dios. Pues ese ha sido el mensaje que yo quería compartir con ustedes en esta mañana, hambre de la palabra de Dios. Yo no sé si usted realmente tiene hambre o si no tiene hambre, si usted es el que sabe hasta dónde, cuánto de grande es el hambre que usted tiene. Si es poquita, estimúlela, y si es mucha, pues coma y aliméntese leyendo la palabra de Dios, subrayando y orando y metiéndose cada día más con Dios. Aleluya. Puestos en pie, vamos a orar, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga y que empecemos de verdad a amar a Dios sobre todas las cosas y alimentarnos fuertemente de la palabra de Dios. Inclinamos el rostro y oramos, aleluya, y cualquiera de ustedes que quiera una reunión con un servidor, pues ya sabe que no tiene más que pedírmela y nos reunimos y hablamos para explicarle, aleluya, como hacían el pueblo de Israel, los que regresaron del cautiverio, pues allí estaban los levitas explicando lo que el predicador predicaba. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos y por mis hermanas, Señor. Oro por los que tienen hambre para que se sigan alimentando y estén saciados completamente de la palabra de Dios. También oro por aquellos que no tienen apetito,
que no tienen hambre por la palabra de Dios y que malamente cogen la Biblia para leerla, para estudiarla. Dios mío, oro por ellos, Señor, para que se den cuenta que tienen que deponer, que cambiar esa actitud y comenzar a leer palabra y aplicársela, Dios mío, porque es así como se crece espiritualmente y es así como se te agrada a ti, Señor, poniendo en práctica todo lo que tú nos has dicho en tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros. Amén.